Estamos haciendo referencia entonces a Mircea Eliade. Eliade fue un rumano nacido en 1907 y fallecido en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, en el año de 1986. ¿Quién era Mircea Eliade? Empecemos por recordar que sus intereses intelectuales lo llevaron a obtener una formación como filósofo. También se destacó como historiador, como lo vamos a ver, y también como literato, porque tiene una serie, digamos, de novelas sumamente interesantes que escribió. Y entonces se trata pues de un intelectual de altos vuelos con una preocupación muy particular hacia lo religioso. La inteligencia, digamos, y las capacidades intelectuales de este hombre, pues pueden ser reconocidas de manera inmediata por la cantidad de lenguas que dominaba. Era en realidad un políglota. Entre las lenguas que hablaba, pues está su lengua materna, el rumano, pero también hablaba francés, alemán, italiano e inglés. Y por supuesto leía perfectamente bien el hebreo, el persa y también el sánscrito. Bueno, ya con esa carta de presentación, es obvio que estamos ante un intelectual de muy altos vuelos y de una formación verdaderamente enorme, ¿verdad? Fue, para comenzar, profesor visitante en la Universidad de la Sorbona, en la ciudad de París, prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año de 1957, y en ese año precisamente fue invitado y nombrado como profesor de Historia de las Religiones en la Universidad de Chicago hasta su muerte en el año de 1986. Estamos hablando entonces de casi 30 años eh, que fueron los que pues desempeñó la cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad de Chicago y por supuesto unido al trabajo como catedrático, como profesor, pues también dedicó bastante tiempo a procesos de investigación que se tradujeron en obras de gran calibre, para decirlo de alguna manera. Ahora, hay algo esencial que es una especie, digamos, de paradigma, una especie de principio, digamos, fundamental en la obra de Mircea Eliade. Y es que él considera, digamos, todo lo que se relaciona con la religión así en general, ¿verdad? No ninguna religión en particular, porque creo que eso ya lo hemos entendido desde el primer día de clase, sino la religión así en términos generales, imaginando una persona idealmente religiosa, a la que llama homo religiosos. Este es realmente el principio fundamental eh, del que parte, pues, tanto los estudios como las investigaciones y la obra de Eliade alrededor del fenómeno religioso.
De modo que no importa si se trata del budismo, si se trata del cristianismo o de cualquier otra religión, para él el punto de partida es precisamente el homo religiosus. Esto significa que los seres humanos no podemos dejar de ser seres interesados en la religión, ¿verdad? Es algo que nos caracteriza. Y para mí este principio, digamos, de Mircea Eliade, no solo es, digamos, la base y el fundamento de toda su obra, sino que nos aclara también la razón por la cual la religión no ha muerto. El espíritu, digamos, de la religión y la religiosidad no han desaparecido, a pesar de esfuerzos muy claros que se han hecho, digamos, al respecto, muy a pesar, digamos, de los ataques que los ateos han hecho en contra de la religión. Bueno, independientemente, digamos, de toda amenaza, de todo intento, digamos, por matar la religiosidad en los seres humanos, pues sucede que ésta sigue tan campante el día de hoy como lo fue hace siglos. A mí me parece entonces que esta propuesta, esta visión del ser humano, esta manera de ver al hombre, bueno, es realmente algo que explica la permanencia de la religión y la religiosidad en el ser humano hasta el día de hoy. Tenemos que tener en mente entonces al homo o religiosos, ¿verdad? Ahora bien, entrando ya en materia, haciendo referencia a algunas, porque no vamos a tener realmente oportunidad ni tiempo de pasar revista a todo este elenco bibliográfico escrito por Mircea Eliade. Y vamos a comenzar por esta obra que le llevó 10 años escribir y publicar, que son los 4 volúmenes de historia de las creencias y las ideas religiosas. Como lo sabemos, una de las formas de encarar la cuestión de la religión es a través de los estudios históricos. Por supuesto, cuando estamos hablando de la historia como un instrumento importante, digamos, para abordar la religión en general, estamos haciendo referencia a la historia particular, por lo menos de las grandes religiones, ¿verdad? Porque como lo hemos entendido, creo yo, hasta el día de hoy, pues son miles las religiones que han existido y que existen hasta el día de hoy, ¿verdad? Algunas tienen una deidad, una divinidad, otras carecen rotundamente, digamos, de un dios, pero de todos modos son consideradas como religiones. Y entonces sería prácticamente imposible para una sola persona y para una sola vida dedicarse a investigar la historia de esos miles de fenómenos religiosos. Y entonces, pues, la historia de las religiones en general se refiere a aquellas que son denominadas como las grandes religiones, empezando, por supuesto, con las religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, pero abarcando otras también que igualmente pues tienen una larga presencia en el tiempo y también cuentan con millones, digamos, de adherentes alrededor del mundo. Entonces, hecha esta, digamos, la explicación, eh, está claro, pues, que esta obra en 4 volúmenes
de historia de las creencias y las ideas religiosas no deja de ser sumamente importante para comprender cómo y de qué manera a lo largo del tiempo, pues las grandes religiones llegaron a tener el desarrollo que han tenido hasta el día de hoy. Y por supuesto también tenemos que decir algo rápidamente, aunque sea, de esta obra publicada en el año de 1956, que lleva como título Lo Sagrado y lo Profano. Precisamente el Homo Religiosus, asegura Mircea Eliade en este texto, pues es el responsable de convertir eh, el mundo, el universo, del cual somos partes, bueno, en algo sagrado. La palabra sagrado a veces es la palabra que Mircea Eliade prefiere en lugar de hablar de lo religioso, ¿verdad? Es decir, lo sagrado entonces es algo que los seres humanos hemos llevado a cabo en relación con el mundo, con el universo del cual somos parte. Y entonces el universo prácticamente ha sido dividido por el Homo religiosus en dos aspectos, ¿verdad? El aspecto estrictamente profano, ¿verdad? Y el aspecto sagrado. Y aquí se refiere Mircea Eliade a cómo y de qué manera aquello que es profano ha llegado a convertirse en algo sagrado, ¿verdad? Como lo vamos a ver dentro de algunos momentitos, pues se trata de infinidad de objetos, infinidad de cosas, de lugares, de personajes, en fin, etcétera, que son vistas, digamos, por el Homo religiosus como teniendo un sentido más allá de el sentido que se les da en forma natural, para decirlo de alguna manera. Entonces, el Homo religiosus es el que impone definitivamente, que ha impuesto e impone definitivamente lo que se va a convertir en sagrado en este mundo del cual somos parte. También podríamos y tenemos, digamos, que mencionar aquí, aunque sea brevemente, la obra aparecida en el año de 1949, que es el Tratado de Historia de las Religiones, ¿verdad? Eh, los 4 volúmenes anteriores que hemos mencionado, pues constituyeron una obra obviamente mucho más amplia, mucho más abarcadora. Y este Tratado de Historia de las Religiones, pues hace referencia a asuntos que la primera obra que mencionamos, pues no llegó a desarrollar del todo, ¿verdad? Entonces, se trata también, digamos, de una obra muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y finalmente, por este momento, tenemos que mencionar la obra del 57, que lleva como título Mitos, Sueños y Misterios. Una obra sumamente importante también porque para el pensamiento de Mircea Eliade, los mitos, pues son una expresión, una nada más, una expresión entre muchas, eh, gracias a las cuales se expresa, digamos, la religiosidad, se expresa también lo sagrado. No hay religión desde la perspectiva de Mircea Eliade que no contenga esos relatos mitológicos que constituyen una manera de expresar, de exponer la religiosidad y lo religioso en términos generales.
Pero los sueños también, ¿verdad? Porque lo onírico, lo que tiene que ver con los sueños, juega definitivamente y ha jugado un papel importante en la religiosidad, ¿verdad? Y por supuesto, los misterios, ¿verdad? Si algo caracteriza a lo sagrado es precisamente lo misterioso. De modo que la religiosidad está estrechamente relacionada con los misterios. Misterios que se van a ir revelando, que se van a ir manifestando de diversas formas, de diversas maneras y a través de medios, bueno, abundantes, para decirlo así, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Tendremos oportunidad de mencionar más específicamente estos conceptos, estas ideas que hemos mencionado al referirnos a estas obras publicadas por nuestro autor Mircea Eliade. Ahora bien, hagamos mención a algunas de las ideas que son fundamentales para comprender y entender lo que Eliade piensa acerca de lo sagrado, acerca de la religiosidad. Y la piedra realmente fundamental que ya hemos mencionado es la idea del homo religiosus. Como lo sabemos a lo largo del tiempo, los filósofos y también los científicos le han asignado, digamos, a los seres humanos determinadas características y en función, digamos, de esas características que se le han asignado, se le ha dado algún nombre. Recordemos, por ejemplo, el de eh, Homo sapiens, ¿verdad? Bueno, este nombre, pues se refiere, digamos, a la capacidad de pensar que los seres humanos poseemos, ¿verdad? La capacidad de generar conceptos, ideas, abstracciones, que no son más que instrumentos intelectuales para entrar en contacto con el mundo, con el universo y hacer un intento serio por entender y explicar lo que ocurre en todos los niveles del mundo. También recordamos aquí el nombre, digamos, de el homo simbólico, ¿verdad? Que fue acuñado en el contexto de la filosofía alemana, porque esta idea del homo simbólico, bueno, hace énfasis en los símbolos que solemos utilizar, empezando con el lenguaje. Es decir, cada palabra que utilizamos es un símbolo. La palabra CIA simboliza toda una serie de objetos, ¿verdad? A los cuales esa palabra se refiere. Pero no solo es, digamos, el lenguaje, sino también toda una serie de herramientas que tienen precisamente el carácter de símbolo, ¿verdad? Entonces, en relación al símbolo, vamos a tener que regresar dentro de algunos minutitos, ya lo van a ver, porque Eliade y algún otro de los autores que vamos a mencionar el día de hoy consideran, digamos, el símbolo como algo fundamental desde el punto de vista de lo sagrado, desde el punto de vista de la religión. Pero ahí tenemos, digamos, dos nombres. Homo sapiens, homo simbólico, pero el nombre que Mircea Eliade, digamos, ha elegido para el ser humano es el de Homo religiosus, que indica precisamente la característica esencial, la característica, digamos, más importante del ser humano, ¿no? El ser religioso. Ningún otro ser en el universo tiene realmente ese carácter, tiende, digamos, hacia lo sagrado o hacia lo religioso. Entonces, según Eliade,
el hecho de que seamos homo-religiosos, pues implica que las múltiples religiones que han existido, que existen y que probablemente existirán, se explican y tienen su base en esa búsqueda del ser humano de relacionarse con lo sagrado, con lo trascendente, con lo misterioso, con la verdadera y auténtica realidad, que no es esta, donde los sentidos funcionan, ¿verdad? Sino otra, a un nivel superior, si queremos decirlo así. Entonces, a las explicaciones sobre la existencia de la religión que hemos examinado hasta este momento, hemos de agregar la de Mircea Eliade. La razón por la cual la religión existe es que somos sencillamente un homo religiosos. Ahora bien, ya hemos hecho alusión también a lo sagrado y lo profano. Era el título de la obra última que mencionábamos de Mircea Eliade. Bueno, lo sagrado, que como dije, es un término que Mircea Eliade prefiere por encima de religión, por encima de religiosidad, prefiere hablar más bien de lo sagrado. La relación con lo sagrado para Mircea Eliade es, fíjense pues, es parte de la estructura de la conciencia. ¿Mm? Lo sagrado no es una etapa. Lo sagrado tampoco es un momento histórico en la humanidad. Esto diferencia rotundamente el pensar de Eliade de otros intelectuales cuyas ideas ya hemos mencionado, ¿verdad? Más de uno, pues considera, digamos, que lo religioso y la religión fue una etapa en el pasado de la humanidad que debe definitivamente haberse superado, por lo que es algo que queda atrás, digamos, en el pasado de la historia de la humanidad. Eliade no comparte definitivamente esta idea. Para él, lo religioso, la religión o lo que él denomina lo sagrado es realmente parte de la estructura de nuestra conciencia, ¿verdad? Es decir, así como somos conscientes, digamos, de la computadora que está frente a nosotros, así como somos conscientes de los muebles que tenemos ubicados en el espacio en el cual nos encontramos, así como somos conscientes de la existencia de otros seres humanos, bueno, resulta que también tenemos conciencia del misterio, conciencia de lo sagrado. Entonces, esto es lo que definitivamente está en los orígenes, digámoslo así, de la idea de Eliade del homo religiosus. Precisamente somos religiosos porque es parte de la constitución de nuestra conciencia lo sagrado. Entrar también en esa relación con lo sagrado, tener de alguna manera un contacto con lo sagrado, es parte de la conciencia propia de los seres humanos. Ahora bien, esa relación con lo sagrado para Eliade tiene una razón de ser o varias razones de ser. En primer lugar, esa estructura de nuestra conciencia que nos obliga, digámoslo así, o nos empuja definitivamente a buscar una relación con lo sagrado, se debe a que no podemos considerar, digamos, el universo, el mundo y todo lo que hay como un caos. Es decir, nos es realmente un poco difícil pensar que el universo mismo es un pandemonium,
un desorden total, no. Necesitamos los seres humanos considerar definitivamente que el universo entero es un orden perfecto, ¿verdad? Si podemos decirlo de alguna manera. Y eso, pues, no lo logra la ciencia, eso no lo logra la filosofía, esto lo logra simple y sencillamente la relación con lo sagrado, ¿verdad? Independientemente de cómo se entienda lo sagrado en cualquier religión, ¿verdad? La necesidad del orden. Pero también está la necesidad de salir de la desorientación para una vida con sentido. Es decir, la verdad es que los seres humanos no podemos vivir desorientados, sin tener, digamos, un horizonte hacia el cual nuestra vida y nuestra existencia se dirija. Eso definitivamente no es posible. Probablemente hay momentos, digamos, en los cuales eso se pierde, ¿verdad? Y entonces en medio de la desorientación, pues no queda otra alternativa que suprimir la propia existencia. Esta es una, digamos, de las explicaciones fundamentales para el suicidio, ¿verdad? Si la gente que llega, digamos, a un punto en el cual suprime su propia existencia, es porque precisamente consideran que ya no vale la pena vivir. Es decir, no hay por qué seguir viviendo, no hay una razón, no hay un motivo, no hay en realidad un sentido para la existencia en términos generales. Ya ni el mundo tiene sentido, ni la familia tiene sentido, ni el trabajo tiene sentido, ni el existir. Y entonces se recurre precisamente a la supresión de la vida personal. Y entonces, según el pensamiento de Eliade, esa búsqueda de la relación con lo sagrado, con el misterio, pues tiene que ver con esa necesidad de sentido para la vida en términos generales. Si es precisamente la religión o lo sagrado, la respuesta a la necesidad del sentido de la vida. Pero también tiene que ver con lo falso y lo verdadero. Es decir, esa relación con lo sagrado, esa relación con el misterio, la religiosidad, como le hemos llamado aquí en el curso, bueno, encuentra su razón de ser en que tenemos una especie, digamos, de sentimiento, de sospecha, si queremos decirlo así, de que este mundo no es lo único ni lo último. Sí está bien, lo aceptamos. El universo entero, con todo lo que en él ocurre, pero no sé, hay una especie, digamos, de sentimiento en el homo religiosus, ¿verdad? De que debe haber una realidad superior, ¿verdad? Una realidad auténtica, ¿verdad? Por ello es que el término verdad se utiliza, digamos, en el ámbito de la religión, ¿verdad? Para referirse precisamente a aquello en lo que se tiene fe, ¿verdad? Finalmente hemos llegado a la verdad, encontramos la verdad, ¿verdad? Nos topamos con la verdad o la verdad se topó con nosotros. Pero de esa manera logramos realmente superar, digamos, ese estar atados a lo falso, a lo que no es definitivo, a lo que no es lo último, sino que está ahí lo sagrado, lo misterioso que llegamos a considerar como la última verdad, como la última realidad, ¿verdad? Entonces, de algún modo, todo esto, tanto considerar el universo como un todo ordenado, encontrarle un sentido a la vida,
y llegar finalmente a la verdadera y auténtica realidad, pues provoca realmente en el homo religiosos un estado, podríamos decir, de descanso, un estado, digamos, de tranquilidad, por decirlo de algún modo. Y por supuesto, en medio de todo esto, el término hierofanía juega un papel importante, digamos, en el pensamiento y la obra de Mircea Eliade. La palabra hierofanía, pues no significa otra cosa más que el aparecimiento. Hieros es aparecer, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de mira del homo religiosus, el misterio, lo sagrado, esa realidad última, verdadera y definitiva, bueno, tiende a aparecer, tiende a manifestarse de algún modo y de alguna forma, ¿verdad? Entonces, la hierofanía realmente es el elemento que viene a fundar la relación con lo sagrado. Lo sagrado entonces se manifiesta en algo que pertenece definitivamente al mundo, pero que adquiere características, vamos a decirlo así, de carácter extraordinario, características extraordinarias. Aquí tenemos en este recuadro una recreación de Moisés frente a la zarza. Pues una zarza es algo común, es algo corriente, digamos, en los desiertos, en fin, en muchos lugares, pero la idea realmente es que la divinidad, o en este caso lo sagrado, como dice Eliade, vino a manifestarse en aquello frente a lo cual Moisés se encontró, de acuerdo al relato bíblico, ¿verdad? Y no solo eso, el lugar donde estaba parado llegó a reconocerse como algo santo. Las hierofanías, entonces, son algo sumamente fundamental para el homo religioso. Si todos los fundadores, digamos, de religión han tenido, digamos, esa clase de experiencia, entre comillas, ¿verdad? Aquí hablamos, digamos, de Moisés, de algún modo el fundador del judaísmo, ¿verdad? Pero igual podríamos referirnos, digamos, a Mahoma, ¿verdad? Quien también no dejó de tener, digamos, esas experiencias de que lo sagrado se le manifestara de en algún momento y de algún modo, ¿verdad? Igual podemos hablar también del cristianismo, ¿verdad? Es decir, en los evangelios tenemos multiplicidad de relatos que se refieren precisamente a Jesús de Nazaret, teniendo, pues, digamos, estas hierofanías, estas manifestaciones de el misterio y de lo sagrado, ¿verdad? Entonces, Mircea considera que esto definitivamente es una cuestión fundamental, ¿verdad? Ahora bien, las hierofanías, como dije, esas apariciones de lo sagrado y de lo misterioso, pues toman, como dijéramos, muchas formas, muchas maneras. Y aquí en el Tratado sobre Historia de las Religiones, en la página 26, Mircea Eliade dice lo siguiente: se trata de ritos, de mitos, de formas consideradas divinas, de objetos sagrados y venerados, de símbolos, de cosmogonías, de teolegúmenos, de hombres consagrados, de animales, de plantas, de lugares sagrados
y un largo, etcétera. Entonces, para el homo religiosos, el misterio y lo sagrado se revela y se manifiesta, ¿verdad? Desde los ritos hasta sitios que se consideran sagrados, ¿verdad? Esto ocurre, digamos, con todas las religiones. A veces hay lugares, digamos, que se consideran sagrados geográficamente hablando, ¿verdad? Jerusalén, la Meca, en fin, son lugares considerados como sagrados, ¿verdad? Porque allí ha tenido de alguna manera manifestación el misterio y lo sagrado, pero también a través de los ritos, ¿verdad? Es decir, los ritos que se llevan a cabo en el contexto, digamos, de las celebraciones religiosas, pues se supone que también revelan y manifiestan de alguna manera el misterio y lo sagrado. Los mitos, esos relatos de los que tendremos que ocuparnos en los días por venir, ¿verdad? Eh, Formas consideradas divinas, objetos que son venerados, considerados sacrosantos, ¿verdad? Símbolos en términos generales, cosmogonías, o sea, explicaciones acerca del origen del universo, ¿verdad? Que revelan definitivamente al, al misterio, revelan de alguna manera lo sagrado, ¿verdad? Y la palabra teolegúmenos, bueno, es una palabra poco extraña, pero que es importante. La palabra realmente significa una teoría que no está avalada con los hechos y tampoco, digamos, constituye un dogma. Repito, un teologúmeno es una teoría, una proposición que no tiene nada que ver con los hechos, pero que tampoco se puede aceptar como uno de los dogmas, digamos, de la religión, cualquiera que esa sea. La palabra, pues, tuvo realmente un origen de parte de la escuela de Tubinga, fundamentalmente cuando el padre de la teología de la desmitologización, Rudolf Bullmann, y algunos otros, digamos, que contribuyeron al desarrollo de esta teología, pues se encontraron, digamos, con una serie de afirmaciones y de aseveraciones que no tenían nada que ver con los hechos, no se podían realmente comprobar, pero tampoco eran parte de la dogmática, es decir, de las doctrinas aceptadas y aceptables, digamos, en este caso, en el contexto de la fe cristiana. Fundamentalmente, y tengo que decirlo así, fundamentalmente la palabra teologúmeno surgió cuando se aplicó a la propuesta de la eterna virginidad de María. Si estos teólogos protestantes, pues consideraron realmente que la idea de que María es eternamente virgen es un teologúmeno, ¿verdad? No es, digamos, realmente una declaración teológica estrictamente hablando, no pertenece al ámbito de los hechos y tampoco se puede aceptar, digamos, como una de las grandes doctrinas del cristianismo. Pero estos teologúmenos, estas propuestas, dice Mircea Eliade, pueden también venir a constituir instrumentos a través de los cuales para el homo religioso el misterio viene de alguna manera a revelarse. Bueno, una de las cuestiones fundamentales en el pensamiento de Eliade es lo que él denomina el pensamiento simbólico y también el símbolo.
Desde la perspectiva de Eliade, lo religioso particularmente se entiende, entre comillas, merced al pensar simbólico y al símbolo. Si la religión está recurriendo constante y permanentemente a símbolos, ¿verdad? Ya vamos a ver rápidamente cómo se define realmente un símbolo. Pero aquí juega entonces un papel muy importante el pensar simbólico, ¿verdad? Aquí no tiene que ver tanto la lógica formal, no tiene que ver para nada, digamos, la argumentación de carácter lógico, sino más bien el pensar simbólico, ¿verdad? Que es parte también, digamos, de la estructura de la conciencia del homo religiosos. Ahora bien, el símbolo, dice Mircea Eliade, es un mediador entre el significante concreto, perceptible, que devela, que sugiere un significado oculto, secreto. Es decir, el símbolo realmente es la epifanía de un misterio. Es a través de lo cual el misterio viene realmente a manifestarse. Quizás, digamos, el caso concreto en el contexto del pensamiento y de la religión cristiana sea, digamos, el bautismo. Es un verdadero y un auténtico símbolo. ¿Qué simboliza? Bueno, la muerte al pecado, a la vida vieja, y un resurgimiento a una vida nueva. Por supuesto, el significante es el agua, ¿verdad? El significante es la persona que está siendo sumergida o que está siendo, digamos, rociada, digamos, con agua. Por eso Mircea dice, esto es lo perceptible, lo que podemos realmente percibir, ¿verdad? Pero eso que estamos percibiendo devela, sugiere, señala, ¿verdad? Tiene un significado oculto, secreto, ¿verdad? Que únicamente comparten aquellos que pertenecen precisamente a esa fe, a esa creencia, a esa religión, ¿verdad? Se trata entonces de la epifanía de un misterio. Los símbolos entonces para el pensamiento de Mircea Eliade son sumamente importantes en lo que se refiere a lo sagrado, a la religiosidad o a lo religioso en términos generales. Finalizo haciendo referencia a otro de los gigantes, ¿verdad? Es decir, yo considero realmente que en medio de los que hemos tratado hasta este momento, Mircea Eliade y el que viene son los dos grandes monstruos, gigantes realmente de esta temática sobre las religiones. Y me estoy refiriendo específicamente a Paul Riquet. Paul Riquet, bueno, fue también un intelectual que dedicó mucho tiempo a la cuestión de la religión. Su obra, igual que la obra de Mircea Eliade, es una obra verdaderamente amplia. No vamos a meternos en ella el día de hoy. Pero Riquet también le concede una importancia enorme al símbolo. Y dice Riquet lo siguiente: siempre consideraré como símbolo, en un sentido más primitivo, las significaciones analógicas formadas espontánea e inmediatamente, dadoras de sentido. Así, la deshonra es análoga de la mancha, el pecado análogo de la desviación y la culpa análoga de la carga.
Esta cita ha sido tomada de una de las obras que yo considero más importantes de Paul Riquet. Se titula Introducción a la simbólica del mal. En esta obra, el autor analiza aquellos símbolos que se han utilizado para hablar del mal, ¿verdad? Aquí menciona la mancha, por ejemplo, ¿verdad? La palabra mancha, pues sabemos realmente lo que significa, ¿verdad? Y para él, al referirnos, digamos, al mal como una mancha, bueno, nos estamos refiriendo realmente a una deshonra. Es decir, si estoy manchado, pues he sido deshonrado, he perdido realmente mi honra. No vamos a meternos en eso ahorita. Desviación, que también es un término que utilizamos, pero es un símbolo. Si yo me encuentro en un camino desviado, bueno, esa es una referencia concreta al pecado, ¿verdad? Sí, me he desviado realmente del camino, de la senda, en fin, estamos hablando simbólicamente. Y finalmente la cuestión de la carga, ¿verdad? Es decir, sentirse con una carga encima no es otra cosa que referirnos a la culpa. Me siento realmente con ese peso encima por haber pecado, por haberme contaminado, por haberme manchado. Y entonces es interesante realmente esta obra, Introducción a la Simbólica del Mal, porque Riquet abunda, como dije, abunda realmente en el análisis de los diversos símbolos que se han utilizado en la religión, sobre todo refiriéndose al problema del mal.